Bienvenido a la primera exhibición virtual que lleva por nombre Poéticas Pictóricas, organizada por el Centro de Estudio de la Francofonía y el Centro de Estudio de la Cultura de Funglode. Agradecemos a los 9 artistas dominicanos que en esta oportunidad nos interpretan un poema a través del color, con la magia del pincel y sobre todo con la creatividad que a cada uno le caracteriza. Esta exhibición engalana nuestra galería. Te invitamos a que te unas junto con nosotros a este recorrido virtual. Acompáñanos. Desde el Centro de Estudio de la Francofonía de Funglode es un gran placer acoger esta exposición con la curaduría de doña Delia Blanco sobre poéticas pictóricas visuales. Este año celebraremos el mes de la francofonía como siempre en el mes de marzo del 2021, pero será en forma diferente, virtual, por la situación de pandemia que estamos viviendo todos en República Dominicana y en el mundo. Esta exposición se presentó, inicialmente se iba a presentar en el año pasado, en el mes de marzo del 2020, pero por la llegada de esta pandemia tuvimos que cancelar el proyecto, o mejor dicho, postergarlo hasta nueva fecha, y ya pasó un año entero desde este mes de marzo del 2020, y nos pareció muy importante y oportuno celebrar esta exposición virtual del lenguaje de la francofonía por esta vía virtual para no postergar más meses y estar presente como Fundación Global Democracia y Desarrollo en la celebración de la francofonía en República Dominicana. Así que es un gran placer contar con la participación de 9 artistas de mucho nivel, con los cuales se ha trabajado desde ya varios años bajo la guía y dirección de Delia Blanco. La idea siendo la interpretación a través de la pintura, el arte, las diferentes formas de expresión artística, celebrar el lenguaje poético y en los planos de 2 idiomas, que es el idioma español de la República Dominicana y el idioma francés, la lengua francesa, que tenemos el honor de celebrar aquí también en República Dominicana a través del Centro de Estudio de la Francofonía de Funglode, y nos pareció muy interesante pedir a esos artistas que puedan interpretar estas palabras, estas escrituras poéticas a través de su arte. Lenguajes visuales y poéticos de la francofonía, aquí en la Galería de Arte de la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Francofonía 2021, el cumplimiento virtual de lo que no pudo ser el año pasado debido a la pandemia. Pero hoy queremos honrar a un conjunto de artistas que, como ya es tradición desde hace más de 3 y 4 años, nos entregan interpretaciones gráficas, grabadas, pintadas de la imagen del verso llevado a la plasticidad de su obra. Este año se han inspirado de la antología Poetas Dominicanos, Espejos del Caribe. Aquí tenemos una selección de una poesía llevada al bilingüismo en el 2002, con toda una propuesta selectiva de la joven poesía dominicana, porque para nosotros la francofonía es lengua, pero también es lenguaje plástico y visual. Delia Blanco, quien les habla, curadora de esta exhibición, tiene el honor de invitarles a conocer virtualmente
esta composición colectiva de un lenguaje que vierte entre el verbo y el trazo. A mí me tocó interpretar el poema de Tony Raful, donde retrato de alguna manera a Marilyn Monroe, pero con una visión desde la poesía hacia la gráfica. Es decir, no es lo mismo la imagen poética que la imagen que se conoce estereotipada de Marilyn, la cual yo he tratado de desconstruir. Es decir, muchas veces aparece Marilyn, las vemos un poco en la pose que querían verla, con los detalles que quería ver. Si yo en este caso he tratado de desconstruir esa imagen y crear una imagen poética partiendo del poema. O sea, la literatura le da la posibilidad al artista y al espectador de que sea el mismo espectador que construya la imagen que quiere ver, no la imagen prefabricada que ya vemos en los medios de comunicación. En este caso, he trabajado un díptico donde se observa una Marilyn básicamente en silueta, porque lo que quise destacar fue la luz que ella proyectaba como figura, como mujer, y también me he enfocado en el elemento de la falda, que es el elemento femenino característico de ella. He trabajado de manera monocromática, evitando algunos clichés, por ejemplo, como la sonrisa, el colorido, y me fui a lo básico, al elemento blanco y negro, donde acentúo también el movimiento y la gestualidad con elementos mínimos que pueden ser indicadores de ella como imagen conocida y de ella como imagen poética. En ese sentido, la experiencia me ha sido muy grata. En algunos momentos yo traté de evitar pintar a Marilyn. Hace mucho tiempo me pedían, pinta una Marilyn. En este caso, al leer el poema, inmediatamente me vino la imagen, que es como surge frecuentemente la imagen pictórica, es decir, uno lee la literatura y la literatura, el poema, le produce la imagen visual. O sea, eso sale en automático. En este caso, esa fue la primera impresión que tuve y luego fui construyendo el discurso oral y visual. Estas obras de arte están pintadas en acrílico sobre tela y son obras inspiradas en un poema del poeta y escritor Basilio Béliard. Como verán, estas obras hacen referencia a lo que es el trópico Caribe. En ellas podemos apreciar la belleza, por ejemplo, de los mares, los diferentes estuarios y ambientes que la conforman. En estas obras combinamos elementos en una simbiosis figurativo donde se pueden apreciar elementos que no son realistas ni tampoco son figurativos, sino más bien basado en un expresionismo. La obra se comienza a trabajar de manera con manchas y luego los elementos van fluyendo de manera natural para así poder dar una expresión al espectador de que pueda leer el poema en sí mirando la obra de arte. Es una manera muy práctica de trabajar. Las cosas van fluyendo de una manera natural y poco a poco es como la obra se va facturando en sí. Por ejemplo, acá podemos ver elementos de las playas, de los mares, podemos ver movimientos circulares que son familiares de ese ambiente tropical, de las playas, las marinas y todo eso. Entonces, es una manera ilustrativa de trabajar, pero no cayendo, valga la redundancia, en un formato realista o en un formato figurativo. Miroir de la Caraïbe, 12 poètes de Saint-Domingue, a partir de la cual se realizó esta exposición, cada artista buscando poemas dentro de esta recopilación. El poema que eligió la artista Iris Pérez es un poema de Fernando Cabrera, titulado Yo, el de la isla. Yo, el de la isla, y todo continente es isla, después de fundar sobre duras piedras mi casa, en este frívola ciudad de nadie,
Hoy huyo de mi imagen como del abismo. Moi, celui de l'île, et tout continent est une île. Après avoir fondé ma maison sur de dures pierres, en cette frivole ville de nulle part, aujourd'hui je fuis mon image comme l'abîme. No soporto las 1001 interrogantes en la barbilla, ni ese augurio agreste posado en los ojos, del que se sabe ausente, radicalmente solo, desahuciado entre hilachas de absurdos presentes, de obstinado fluir hacia el pasado. Je ne supporte pas les 1001 mentons interrogateurs, ni cet augure inculte posé dans les yeux de celui qui se sait absent, radicalement seul, désillusionné entre les haillons de présents absurdes, coulant obstinément vers le passé. Yo, el de la isla, y toda tristeza es isla, tal vez deba morir para nacer de nuevo. Moi, celui de l'île, et toute tristesse est île, chaque fois je dois mourir pour naître à nouveau. El poema de Alexis Rosa, El botellón de vino, como digo, me refiere también a aquella forma de buscar en la bebida lo que puede ser la felicidad, pero una felicidad también instantánea, porque realmente es la búsqueda constante del ser humano de la felicidad a través de artificios tales como precisamente beber, tales como creer, hacer algún tipo de ritual para conseguir aquello que no se tiene. En mi obra trato el tema desde esa imagen que utilizo constantemente, que es la mujer, entendiendo o comprendiendo que esa es la imagen que me identifica por ser yo misma mujer y también por ser por ser negra. O sea que a través de mis ojos he querido interpretar el poema de Alexis Rosa, El botellón de vino, precisamente utilizando el color, los violetas, morados y también los colores cálidos, amarillos, haciendo referencia, como decía, al ocaso, al atardecer. El formato que utilizo es cuadrado y como ven puedo llenar todos los espacios con figuras que pueden ser de este plano o pueden ser de un plano más espiritual, también buscando eso que subyace tanto en el poema como en la vida misma, considerando que muchas veces lo que vemos no es lo que es y lo que es muchas veces es lo que no es lo que parece. Entonces, como decía, exploro también la parte sobrenatural, la parte de lo que tiene que ver con aquello que está en otro plano, lo espiritual, el interior de cada uno, representados, gráficamente, como es en mi obra. Indudablemente que la obra del artista, cuando interpreta la obra de un poeta, es un reto, pero al mismo tiempo es un juego muy interesante, porque el poema refleja una serie de simbologías que se van describiendo magistralmente. Y en el caso de mis obras, en esta gran muestra en Funglode, trata sobre los símbolos, una especie de ensueño, cuando te sueño, ese poema que evoca una serie de elementos como si el poeta estuviera sentado en una esquina de su casa y estuviera observando qué es lo que está sucediendo. Entonces, inspirado en la obra de un gran artista español, George Braque, con esos bodegones que me encantan, hice una interpretación porque ya se menciona una mesa, se mencionan símbolos como un viejo radio, como una Biblia, como una lámpara de aceite, como la vieja taza de café matutina. Entonces, todo eso ha sido un diálogo del artista con las palabras del poeta que dieron al traste estas obras que hoy forman parte de esta muestra. Al mismo tiempo, colaboro con la parte de la museografía y tenemos ya varios años con esta experiencia de celebraciones gráficas con la francofonía. Y a mí particularmente la obra de José Mármol es una obra inspiradora. Y en este caso, aparte de mi obra, hay otros artistas que han interpretado a otros poetas diversos dominicanos
y hay un diálogo entre las obras, a pesar de que hay muchas diferencias en cuanto a estilo pictórico, en cuanto a visiones, etcétera, etcétera. Pero sí hay una armonía al final con esta muestra que hoy estamos observando acá. Como curadora de esta exhibición, Lenguajes plásticos y poéticos de la francofonía, hemos trabajado desde los talleres de los artistas, cuerpo a cuerpo, visitando cada uno de ellos en sus procesos y planteándonos interpretaciones desde la imagen metafórica del verso hasta la caída en el lienzo de la obra. Debo decir que, llevando yo la responsabilidad de curar, el conjunto de los artistas han sido muy colaboradores y muy participantes. Esta exhibición es ya todo el resultado de lo que pueda ser curar una exhibición en la selección de una poética escrita. Es un honor para mí poder agradecer y saludar al conjunto de estos artistas que nos han acompañado: Elvis Avilés, Leonardo Durán, José Pelletier, José Cejo, Iris Pérez, Wilson Abreu, Saldaña Ambioris, y esta totalidad con Lucía Méndez nos aporta la visión gráfica y visual de la francofonía, que es mucho más que lengua, es lenguaje.